Son las 7:35 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Quiero recordarles simplemente que nosotros aquí cada 15 días y con mucho gusto tenemos una sección que se llama Cultivando la Vida. Esta música que ustedes acaban de escuchar es ya su característica, y de lo que tratamos de proponerle cada dos viernes es que le prestemos un poco más de atención a una actividad que, digamos, no diría solo es productiva en términos de que puede generar recursos, puede generar intercambio, que puede generar el funcionamiento de un mercado, sino también puede aliviar y mejorar las condiciones, no de miles, de cientos de miles, sino de millones de personas. Estamos hablando de la agricultura, pero no de esa agricultura que, digamos, siendo importante y siendo muy en los últimos años difundida, que es la agroexportación, sino más bien la agricultura familiar, que tiene múltiples expresiones y hay experiencias, la verdad, muy notables que vale la pena difundir, y aquí en este espacio vamos poco a poco a tratar de hacerlo. Esa es la perspectiva de este espacio, y para eso hay un grupo de instituciones que trabajan esto hace bastante tiempo, que tienen a bien cada dos viernes proveernos de información y hacernos notar dónde es que hay que centrar nuestro interés si uno quiere profundizar un poquito más en este tema. Y hoy día nos visitan Fernando Eguren, el presidente de CEPES, que es el Centro Peruano de Educación de Estudios Sociales, que es una institución que tiene una larga trayectoria en estos temas, y Fernando en particular es uno de los conocedores más importantes que tenemos en esta materia. Y está Rosario Romero, ella es de Fórum Solidaridad, que trabaja también estos temas en el marco de algunos otros que tienen que ver con avivar en la población la posibilidad de, en temas tan puntuales como este, no solo proponer cosas importantes, sino también procurar la transparencia en las decisiones que se tomen de cara a la lucha contra la corrupción, que es tan importante en todos los sectores. Fernando, Rosario, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Gracias por venir a hablar con nosotros esta mañana. Fernando me decía antes de salir al aire, claro, que siempre en temas, así nos pasaba, ojo, cuando hablábamos del CNM, el Consejo de la Magistratura, hace algunos años, que teníamos que todas las veces explicar de qué se trataba, y mire cuántos años después ya creo que la mayoría de la gente sabe de qué se trata. Tal vez comencemos por ahí, Fernando, solamente como una descripción conceptual breve sobre la agricultura familiar y por qué es importante que la política pública responda a eso por la magnitud que ésta tiene. Y de ahí vamos a hablar de la Ley de Promoción de Desarrollo de la Agricultura Familiar y su reglamento, ¿no?, que es el motivo por el cual nos hemos reunido esta mañana. Sí, digamos, la agricultura familiar es aquella que está organizada alrededor de la familia. La familia es la que conduce el predio, la familia es la que ofrece la mano de obra para la producción. Generalmente es lo que se llama en parte pequeña agricultura, es más que la pequeña agricultura, pero es un término que ha sido acuñado y de uso generalizado en los últimos 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque no solamente un problema en el Perú, sino las organizaciones internacionales, particularmente la FAO, han relevado la importancia de este tipo de agricultura para enfrentar los problemas que ahora han saltado como problemas de la globalización, que es el cambio climático, el problema de la seguridad alimentaria, etcétera. Entonces han volcado su mirada ante una agricultura que uno pensaba que eran relictos del pasado. De acuerdo. Y resulta que es esta agricultura la que tiene una serie de respuestas de adaptación a lo que es el cambio climático, de mantenimiento de la biodiversidad. Es la que produce además la mayor cantidad de alimentos. Algo es importante. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de lo que se consume en el Perú viene de esa agricultura? Sí, entre el 75 y el 85% de los alimentos viene de esta agricultura. Y en el Perú, fue declarado por las Naciones Unidas el año 2014, si mal no recuerdo, el año de la agricultura familiar, justamente para poner en lo alto de la agenda este tema. La FAO mandó a hacer una consultoría sobre el mundo de la agricultura familiar en todo el planeta, y resulta que en todo el planeta, sobre más o menos 570 millones de predios, 500 millones son agricultura familiar, y la mayor... 500 millones. Y la mayor parte de ellos además tiene menos de 2 hectáreas. Ajá. Es lo que acá un poco despectivamente se llama minifundio. Claro, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo que se responda cotidianamente a los problemas que tú has descrito previamente? Es decir, la otra agricultura
que es importante, la agroexportación, por supuesto, cómo no, pero eso está pensada para otras cosas, no para responder y resolver esos problemas, ¿no? Claro, yo creo que es también muy importante tener la oportunidad de discutir esta otra agricultura que es la agroindustrial, etcétera, porque frente a una serie de criterios que la hacen como muy atractiva y casi como una especie de paradigma de lo que debe ser la agricultura en el futuro, sin embargo hay cuestionamientos serios sobre su viabilidad. Ajá. Y su persistencia en el tiempo, ¿no? Pero eso será ocasión, sí, digamos, en otro momento, en otro momento. Efectivamente, sí, sí. ¿No? Y quería preguntar ahora, ya para entrar más de lleno al tema que vamos a abordar el día de hoy, a Rosario, sobre la ley, esta ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar que se aprobó en octubre del 2015 y su reglamento que se aprobó el 2016. Antes de entrar a lo que la ley y el reglamento dicen, ¿qué tanto esfuerzo se ha hecho de quienes la han promovido, es decir, del Estado, para primero difundir, primero para hacerla, es decir, qué tan conversada es esa ley con este sector y qué tan difundida es después de haberse aprobado ya en la ley y también en el reglamento? Al respecto, comentar de que esta ley ha sido por iniciativa de sociedad civil. No es que el Congreso estaba muy comprometido y en el Año Internacional de la Agricultura Familiar se le ocurrió a alguien plantear esta propuesta de ley. Esta es una ley que ha sido promovida desde las organizaciones, desde las ONG, desde la misma, con apoyo de FAO, y se coordinó en ese momento, en el 2014, con el congresista Modesto Julca, primer vicepresidente de la mesa directiva, y con él se trabajó esta propuesta, ¿no? Y esto animó la presentación de otras propuestas en el mismo Congreso y ha sido producto del esfuerzo de la sociedad civil y también la coordinación con las diferentes fuerzas políticas para que esta ley se apruebe en el Pleno en el mes de octubre del 2015, aunque fue propuesta en el 2014, ¿no? En octubre del 2015 se aprueba por unanimidad. Como comprenderás, lograr la unanimidad en el Congreso es producto de mucho trabajo, ¿no? Sí, no, sin duda. Entonces, y muchas acciones de las organizaciones, de gente de las regiones. Realmente ha sido trabajo, iniciativa e interés más de sociedad civil que del propio Estado. Aunque al final del año 2016 terminamos hasta con reglamento, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ahora, sobre si esa fue un poco la construcción de la ley, y me imagino algo similar por iniciativa de la sociedad civil del reglamento, el resultado, ¿qué tal fue? Ya no solo en la materialización de estos dos instrumentos, de la ley y del reglamento, sino de su difusión, porque antes de salir al aire, ¿no?, conversamos un poquito de qué tanto se difundió, y realmente tengo la impresión, ustedes son los especialistas, que no lo suficiente, y tal vez ahí esté parte del problema también. Sí, aparentemente ese sería el problema, pero lo cierto es que este es un problema más político y de política nacional, ¿no? Porque el Ministerio de Agricultura no tiene solamente la ley y el reglamento. El Ministerio tiene la Política Nacional Agraria y tiene la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, ¿no? Y tiene una serie de normas que tendría que ya haberla puesto en práctica. El reglamento establece que hay que tener una comisión multisectorial de agricultura familiar que se constituye en el año 2015, pero que ahora, mientras en el 2015 y en el 2016 tuvo dinamismo, a partir del nuevo gobierno 2016, agosto, todo se comenzó a paralizar, todo, al extremo de que la implementación de la ley tiene para las regiones también los consejos regionales de agricultura familiar y seguridad alimentaria, y esto es una particularidad y un avance en la norma, porque une seguridad alimentaria y agricultura familiar, porque finalmente son dos caras de la misma moneda. Claro, si claro, no hay Fernando hace un rato. Ahora, entonces hay esta estrategia nacional de agricultura familiar que va hasta el 2021, y esta es la que no se está llevando a la práctica como corresponde, por
digamos, lo que tú cuentas, Rosario, de que el 2016 en agosto, o sea, recién entrado el gobierno de Kuczynski, le dio una lógica distinta. Y eso, más o menos por la conformación del gabinete y la lógica de Kuczynski, tengo la impresión de que hay una explicación. Pero, ¿qué pasó ahí, Fernando? Bueno, en realidad, a ver, yo creo que hay un tema de fondo en el Perú en lo que concierne a esta, digamos, a poder ver, hacer visible la agricultura familiar en general, que es hay un profundo prejuicio sobre lo campesino, lo andino, en donde está mayormente concentrada la agricultura familiar, es que, repito, son algo así como relictos del pasado y que además está en una etapa moderna, precapitalista y que tienen poco que ofrecer. Y entonces terminan siendo más bien objeto de políticas sociales, de políticas redistributivas, y no son concebidos como actores del desarrollo. O sea, no hay una lógica de promoción del sector, sino más bien de tratarlo como de una política social, efectivamente. Así es. A pesar de que hay evidencias muy interesantes. Por ejemplo, hay un libro que publicó Richard Webb hace como 2 o 3 años, en la que constató que en más de una decena de provincias rurales de las más pobres del país, constató que habían, en términos relativos, incrementado sus ingresos los campesinos en proporciones mayores de aquellas provincias en donde está instalada la industria de exportación. Ajá. Entonces, y se pregunta, bueno, ¿y qué explica? ¿Qué es lo que explica esto? Claro. Y entonces esto no lo explica ninguna política agraria, esto lo explica el hecho que simplemente se construyeron carreteras, caminos rurales y el acceso a telecomunicaciones. Entonces esto nos lleva a sugerir lo siguiente, que hay un potencial en esta agricultura familiar productivo tremendo que no se puede actualizar, que no puede concretarse porque no está rodeado de las condiciones necesarias. Ajá. O sea, no tiene cómo evacuar su producción, los costos terminan siendo muy altos, no acceden al crédito, no acceden a asistencia técnica, etcétera. Pero ahí hay una capacidad contenida. Ajá. Y otra cosa que es bien importante, entre el año 90 y tantos, el 93 que se hizo uno de los censos demográficos, y la actualidad, la población peruana ha crecido más o menos en 12 o 13 millones de habitantes. Bueno, toda esta gran agricultura de exportación solo produce, como lo dice su nombre, para la exportación. Sí, claro. Y entonces, y no hemos, en términos relativos tampoco, no hemos modificado mucho el ratio de las importaciones de alimentos con la producción doméstica de alimentos. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién entonces ha producido esos alimentos adicionales para 13 o 14 millones de personas? Claro, o sea, lo que no se va, ¿quién lo produce? Claro, la respuesta es la agricultura familiar. O sea, había una importantísima respuesta productiva de la agricultura familiar ante un mercado que se amplía. Ahora, pero eso no puede ser consecuencia sino de un razonamiento, si uno quiere, más ideológico, en el sentido de Totalmente. que, digamos, es centralmente ideológico, y me imagino incorporando el elemento de favorecer al sector de agroexportación, que tiene mucha capacidad de poder influir en toda la normativa. Hay que recordar que hace poco hemos estado discutiendo la ampliación de los beneficios de la ley que favorece este tipo de agricultura, y cuando parecía que ya iban a por lo menos acotarla o dejarla en parte sin efecto, voltearon el asunto y creo que han logrado más o menos lo que querían, ¿no? Pero entonces la respuesta, pero del 2016 acá, porque me gustaría seguir con esa, transitar desde el último gobierno, desde el gobierno de Kuczynski hacia acá, ¿ha habido alguna variación en relación a eso? ¿Está claro que van a seguir la misma línea de Kuczynski? No hay ningún cambio. Ajá. Y yo quiero precisar algo que tiene que ver también con el programa pasado. Decíamos, no es casual que la pobreza en el Perú se concentre en el campo, ¿no? Y esta ley tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la gente que trabaja en la agricultura familiar y reducir la pobreza rural. Eso, como gran objetivo en el país, tendría que ser preocupación de los gobiernos. Y a partir del 2016 es como que si la pobreza no existiera, como que si la gente estuviera viviendo en muy buenas condiciones, cuando el campo está enfrentando problemas de envejecimiento y empobrecimiento. Y un tercer elemento es que el campo ahora tiene cada vez más un rostro femenino, pero femenino y de adulto mayor. Ajá. Por la suerte del abandono
abandono que está sufriendo por la falta de apoyo. Claro, ese es el impacto diferenciado, porque digamos, si ya no se toma en cuenta en general la agricultura familiar, menos se diferencian los niveles de afectación, que son diversos dependiendo del tipo de población que estamos hablando, ¿no? Sí, entonces la ventaja o la virtud o el beneficio que nos ofrece esta ley es atender a ese diagnóstico que ha presentado Fernando. Es decir, primero, titulación. Muchos de los predios ocupados en agricultura familiar están no titulados, están con posesión, y entonces tampoco pueden tener toda la seguridad jurídica sobre sus tierras, no solo en los individuales, sino también en las comunidades indígenas y las comunidades campesinas. Un segundo tema sería el acceso de los productores a programas de mejoramiento de capacidades, porque es verdad, ellos no siempre tienen la posibilidad de acceder a capacitación, manejo de tecnologías, mejor manejo de los recursos. No lo tienen. Claro, no es que no mejoran porque no se les ocurre, no les da la gana, sino no tienen acceso a, digamos, herramientas de esa naturaleza, claro. Y el tercer elemento que ofrece también esta ley, porque tiene 8 lineamientos importantísimos, es el acceso a los servicios básicos. El campo es el lugar del abandono total de los servicios. Servicios de luz, agua, desagüe, comunicación, la verdad, y también conectividad. Es una característica del campo y por eso también su distancia, ¿no? Claro, eso es lo que, como Fernando estaba hace un rato, eso es lo primero que habría que equilibrar, ¿no es cierto? Poner, digamos, un piso básico de condiciones mínimas y de ahí impulsar las actividades, en fin, actividades productivas que puedan... lo que los economistas dicen, los costos de transacción. El costo de transacción es cuánto cuesta vincularse al mercado. Sí, pues. Y entonces la agricultura familiar tiene costos muy altos, ¿no es cierto? Porque precisamente las vías de comunicación son deficientes o no hay poca información, etcétera. Y entonces, haciendo esas cosas, muchas de las cuales no tienen nada que ver con el Ministerio de Agricultura, los efectos son tremendamente positivos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que hacer. Pero o sea, ahí donde se ha mejorado esa parte, hay evidencia de que ha mejorado la condición de vida de la gente. Efectivamente, hay una respuesta, ¿no? Y entonces estamos viendo, por ejemplo, la crisis esta de Agrobanco, ¿no? Precisamente uno de los lineamientos centrales de la estrategia para la agricultura familiar es toda una política de financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos viendo? Al revés, que lo poco que había, que era la institucionalidad financiera de Agrobanco, está en ruinas, ¿no? Y no sabemos qué va a venir hacia adelante. Entonces hay una serie de puntos que son todos razonables, porque las normas están bien, son interesantes, además hay normas complementarias, por ejemplo hay una relativa a levantar el papel de lo que llaman los talentos rurales, o sea que son estos personajes agricultores que tienen grandes conocimientos y cómo utilizarlos para que difundan esos conocimientos. Ahora, además, Fernando, estoy pensando en términos centralmente políticos, que podría ser rentable políticamente para el presidente hacerse cargo de un sector como este. Ayer acaba de meterse a un tema que es fundamental como la educación. Ha dicho aumento a los maestros de aquí al 2021 de manera escalada, y ayer ha dicho vamos a revisar la derrama magisterial porque ahí me parece que hay un problema. Y se hace cargo de un problema que nadie antes ha querido mirar. Si él volteara hacia la agricultura familiar y diría, oye, aquí estamos dejando de lado, hasta en términos numéricos, estoy pensando, un sector importante, podría ser interesante ese punto de quiebre ahí también, ¿no? Claro que sí. No solo, te digo, por ganancias políticas. No, también, digo, ¿no? También, ¿no? No, a lo que yo quiero decir es, por un lado, la responsabilidad del gobernante es buscar el bienestar de sus gobernados, y eso no se está cumpliendo en el caso de la agricultura familiar. Segundo, que sí, pues le da rentabilidad política y le puede dar prestigio y abrirle las puertas de la OCDE que tanto les preocupa, bajándole los niveles de pobreza y pobreza extrema, porque lo cierto es de que el sector rural es el sector que más problemas le trae y mayores limitaciones para lograr este tan anhelado acceso a ser un país desarrollado, ¿no? Sobre eso una nota, porque ya hace mucho tiempo, fíjate, hay cosas que están conocidas. Hace mucho tiempo, ya por lo menos hace una década, organizaciones intergubernamentales, el Banco Mundial incluso,
sostienen firmemente sobre la base de estudios, sobre la base de la experiencia, que la mejor manera de combatir la pobreza en un país es a través del desarrollo rural. Está escrito, está eso se conoce. Yo creo que hay lo que hablábamos antes, hay un profundo problema de desconfianza y de prejuicio, sí, pues, que simplemente no puede pensar de que estas personas, estos millones de personas, tienen una potencialidad. No, pero además yo digo que hace unas semanas o unos meses tal vez estamos discutiendo el incremento de 1 punto de la pobreza en el Perú y se buscaba dónde estaba el responsable. Entonces uno tendría que hacerse la siguiente pregunta: si no tendríamos esta agricultura familiar y por otro lado, siendo diferente, no se tendría la intervención de los programas sociales, las actividades exitosas productivas del país, entre comillas, no han resuelto el problema. Es decir, se necesitaba de estas dos cosas. Pero me dicen que estamos en comunicación telefónica con Felimón Mechato, que es presidente de AMPE, ¿sí?, para recoger su opinión también sobre este tema, es decir, si la ley y el reglamento, su aplicación o no, son o están siendo herramientas fundamentales para, ojalá, procurar una mejora en este sector. Felimón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cuál es su opinión? Estamos conversando con Rosario y Fernando aquí sobre, digamos, el sector, la agricultura familiar, la reglamentación de la ley, y si esta, digamos, está de cara a la posibilidad de que se cumpla esta estrategia nacional de agricultura familiar que está prevista para hasta el 2021. Claro. Mire, aquí hay dos cosas. Uno, que bueno, que desde AMPE, que representamos a los agricultores familiares, ¿no?, que somos más en todo el país, somos más de 2.300.000 agricultores familiares, que siempre han sido y siguen siendo no visibilizados, con una responsabilidad, ¿no?, para poder dinamizar este sector que realmente pone a la mesa de todos los peruanos el 70% de la alimentación nacional a los pobres y a los ricos. Es cierto que no se visibiliza, no se toma en cuenta, se ve como que es un asunto que debe desaparecer del mapa, porque no somos digamos, gente que generamos riquezas, ¿no? Pero nosotros sí generamos riqueza natural, alimenticia, defendemos el medio ambiente, defendemos los ecosistemas y trabajamos en el asunto de las semillas. El problema es que es una pequeña agricultura familiar, que somos muy, digamos, responsables de la alimentación nacional. Como repito, sin embargo, esta ley, ¿no?, que por insistencia de AMPE, por la presión, la incidencia política que se venía haciendo hace más de 20 años, se logró cuando menos que se ponga algunas cosas a favor. Pero se quitó lo más importante, y ahí ve el asunto, se quitó el asunto de lo que es la soberanía alimentaria, o sea, que los pobladores, los campesinos, ¿no?, produzcan lo que realmente el pueblo, el ama de casa, ¿no?, o el ciudadano debe alimentarse. Aquí se ha dicho nomás seguridad alimentaria, pero esa seguridad alimentaria significa que un Estado puede traer productos de otros países para supuestamente garantizar la seguridad alimentaria, pero eso está mal. Eso, con la presión de los fujimoristas, salió, porque nosotros habíamos puesto seguridad con soberanía alimentaria, ¿no? Ese es un asunto que está ahí, pero de todas maneras favorece. El problema es que no pasa de buenas intenciones, porque no hay un presupuesto asignado, ¿no? En el presupuesto de la República no está considerado, y es más, se ha asignado a varios entes que supuestamente estarían dando financiamiento para desarrollo y promoción de esta agricultura familiar, pero no centralizan, no hay una claridad. Nosotros somos parte, ¿no?, de esta Comisión Nacional Multisectorial, en la que hemos trabajado en el reglamento, hemos trabajado en la aprobación, también la propuesta de aprobación de estrategia nacional, ¿no? Pero no hay recursos, no hay una seriedad, como dije antes, asignación de recursos a una entidad que centralice y luego descentralice para que se trabaje con los gobiernos locales y regionales. Muy bien. Felimón, muchísimas gracias por esta anotación, este punto de vista tan interesante. Vamos a tener seguramente posibilidad de seguir conversando en otro momento, pero era interesante recoger el punto de vista de ustedes. Claro, es verdad, si de planes o proyectos o reglamentos o leyes se tratara,
todos los problemas de Perú estarían ya resueltos. De hecho, aquí Rosario me hace notar que en la visión de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021, el número 5, el punto 5 es visión al 2021. Dice, la agricultura familiar es la principal impulsora del desarrollo rural en el Perú. Pero sin embargo, claro, en la práctica eso parecería ser una cosa eso es un discurso nada más, y un discurso en la práctica no se ejecuta. Exactamente. Muchas gracias, Felimón, por esa participación. Fernando Rosario, tenemos que ir terminando ya lamentablemente con alguna anotación final. Simplemente, la agricultura familiar da trabajo al 83% de los trabajadores agrícolas del Perú. La agricultura familiar es cerca del 60% de todo el valor de la producción agrícola, incluyendo toda la gran industria de exportación. El 60%. Así es. O sea, su significación económica es muy grande. Y si uno esto lo remite a las regiones, la importancia de la agricultura, por supuesto, o sea, no hay posibilidad de desarrollo descentralizado en el país si no incluía la agricultura familiar como un motor muy importante. Sí, pues, Rosario, para que efectivamente, por normas no nos quedamos. Lo que nos falta es pura voluntad política. Es decir, pura voluntad política de mirar el país hacia adentro. No podemos vivir mirando hacia afuera, ¿no? Sí, nos sirve mirar hacia afuera en la relación, en un mundo globalizado es importantísimo, pero si no miramos hacia adentro, no vamos a poder implementar cosas que afectan a la mayoría. La pobreza rural está muy presente en los 2.200.000 familias que hay en el campo y que están en agricultura familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay voluntad política y esa voluntad política acompañada de una adecuada asignación de recursos para este sector, vamos a seguir en las mismas, ¿no? Y yo creo que el señor Vizcarra tiene la oportunidad ahora, y el señor Villanueva conoce muy de cerca lo que está en las regiones, tienen la oportunidad de marcar un hito y poder articular los esfuerzos de los sectores y poder asignar suficientes recursos para que se apliquen de manera adecuada, no dispersa, cada uno por su lado, ¿no? De acuerdo. Rosario, muchísimas gracias por haber venido. Fernando también, ha sido Fernando Eguren de CEPES y Rosario Romero de Fórum Solidaridad, que ha conversado con nosotros. Muchísimas gracias. Este es un tema que por supuesto no se agota aquí, vamos a seguir conversando y nuevamente le reitero mi agradecimiento. Hasta otro momento. Muchas gracias. Tengo que ir a una pausa, en un instante estamos aquí en No Hay Derecho.